Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Henker García, director de Econométrica. Bienvenido y gracias por comenzar el día con nosotros. Siempre un placer acompañarlos. Los bonos de PDVSA es el tema que ocupa en gran medida la atención del país en cuanto a la economía nacional. Se ha hablado de un refinanciamiento de la deuda, pero ¿es realmente posible? ¿Lo van a querer los tenedores de la deuda, los tenedores de los bonos? Se sabe poco porque las declaraciones del presidente Maduro no fueron muy explícitas. Fue un primer anuncio sin mayores detalles. Pero este tipo de procesos hay que hacerlo de una manera armoniosa. Este tipo de planteamiento tiene que ser acordado de una manera realmente armoniosa, repito la palabra porque creo que es vital, entre los tenedores de bonos y el gobierno nacional. Y no solamente son los bonos de PDVSA, porque también está parte de los bonos de la República. La deuda financiera de Venezuela está alrededor de entre 60 a 70 mil millones de dólares, es una carga importante. Y que esto revela los problemas de flujo de caja de divisas con que cuenta la República. El gobierno hasta los momentos ha pagado de manera puntual, hay ciertos retrasos de pago en cupones, pero siempre dentro de un periodo de gracia. Pero esto plantea que para 2018 la situación podría ser diferente, es que este flujo de caja de divisas bastante comprometido de parte del gobierno nacional al final puede desembocar en que el pago para 2018 sea prácticamente imposible. Entonces el presidente Maduro lo que hace es plantear un refinanciamiento, una reestructuración, son dos términos distintos, no se sabe cuál es el camino que va a optar ¿Qué el implica gobierno. cada uuno? En uno es prácticamente una imposición por parte del gobierno, en el otro sí hay una especie de acuerdo con los tenedores de bonos. Está todo el tema también de las sanciones, que también podría complicar que ciertos tenedores de bonos acepten ciertas condiciones o no, porque las sanciones también complican este panorama. No es sencillo este tema, faltan muchos más detalles para poder armarse una imagen un poco más clara, pero lo que sí es que la tarea de refinanciamiento, reestructuración, no es una tarea fácil y además que desde el punto de vista legal, la Asamblea Nacional tendría que aprobar algunas de estas opciones o algunas de estas alternativas que plantea el Gobierno Nacional. Entonces tienes varios elementos allí, el tema de las sanciones, el tema de la legalidad de esta operación. Entonces queda mucho por desarrollar. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo. Sí, comparto contigo, es un tema importante al que hacer un seguimiento bastante minucioso. Hablaba de garantías o condiciones que pedirían los tenedores de los bonos, pero en este tipo de situaciones, ¿de qué garantías o condiciones se habla? ¿Tasas de interés? Sí, sobre todo el rendimiento que puede dar esta operación. Lo que va a buscar el gobierno es tratar de postergar los pagos y tiene que proponerle algo que sea atractivo. Lo que pasa es que lo que hoy exige el mercado como tal son tasas muy altas, porque el riesgo que implica los papeles de Venezuela es también bastante alto. Es decir, los tenedores de bonos o el mercado, el mensaje es claro, oye, si yo estoy dispuesto a meterme en los papeles venezolanos, que son papeles muy riesgosos, tienen que tener un retorno que vaya de la mano con ese riesgo. Entonces, al final, las condiciones bajo la economía y la conflictividad política que hoy hay en Venezuela, eso hace que el riesgo sea muy alto y que el retorno que vayan a exigir los inversionistas también sea alto. Entonces, si estas condiciones cambiaran, es decir, que Venezuela transite por algo más de tranquilidad en lo político, en lo social y en lo económico, entonces las condiciones para refinanciar, para reestructurar serían totalmente distintas. Y yo creo que eso es lo que deberíamos apuntar de un escenario ideal, ¿no? Yo entiendo que la realidad y lo ideal no siempre van de la mano, pero en un escenario ideal habría que generar las condiciones mínimas para que este tipo de acciones tengan un fruto, ¿no? Y que sea beneficioso tanto para los tenedores de bonos como para nosotros como nación. Standard & Poor's había hecho, o le había dado a Venezuela, mejor dicho, una calificación de especulación, grado de especulación C en cuanto a la inversión, al riesgo de inversión. ¿Cómo puede cambiar eso de cara al próximo año? ¿O qué condiciones tienen que cambiar en el país para que pueda elevarse la calificación? No, todo depende de cómo se comporta el gobierno desde el punto de vista económico. O sea, si el gobierno tiene o lleva adelante una especie de reforma económica o de ajuste económico, entonces podría haber algún tipo de subida en la calificación de los bonos, pero por los momentos no. De hecho, estamos creo que en el penúltimo escaño, solamente nos falta uno por bajar,
Pero si llevamos a la economía de la manera con que se está llevando ahora, es muy difícil que conseguir una calificación más alta. Hace falta mucho para mejorar en la economía venezolana y lo que ven de afuera es que sigue la inercia y que prácticamente no hay ningún cambio, y yo no veo en el corto plazo algún tipo de cambio en estas perspectivas que tienen las calificadoras de riesgo y también los inversionistas. De no haberlo, el cambio, ¿cómo se prevé el 2018 para la nación? Bastante complicado, pero llevamos una inercia que es clara para todos. O sea, lo que nos toca vivir los venezolanos es que cada día vemos un deterioro más profundo, que se traslada en servicios públicos que realmente están deteriorados, un transporte público que ya todos sabemos los problemas que tiene, un poder de compra del salario que cada vez cae más, una dificultad para conseguir elementos básicos, un salario que no alcanza, donde prácticamente la gente, todo el salario se le va en cosas básicas, antibióticos que son precios inalcanzables y antibióticos que son necesarios para la vida. Lo que estamos viendo son manifestaciones de una manera de llevar la economía que no fue exitosa, y vale la pena aquí la reflexión. Este camino que llevó Venezuela en los últimos años no parece el adecuado. Hay que realmente empezar a enderezar esto por el bien del bienestar de la gente, que creo que es lo principal. Hay dos elementos que más se mencionan en cuanto al poder adquisitivo del venezolano. Uno es la hiperinflación y otro es la caída del poder adquisitivo. Sí. ¿La gente sufre, padece uno de los dos, o en este momento la economía del país padece ambos? Los dos. O sea, tenemos un fenómeno que ya técnicamente ya muchos economistas catalogan como de hiperinflación, con una caída de poder de compra del ingreso mínimo que interanualmente es de 60%, y estamos partiendo de un año 2016 que no fue muy alto. Estamos hablando de una situación bastante crítica en el poder de compra del salario, y que al final el poder de compra del salario, si bien la inflación es como un parámetro en lo que ajusta el poder de compra, al final el poder de compra se ajusta obedece a cómo se comporte la cantidad de bienes y servicios que hay en Venezuela o la misma productividad. Y lo que estamos viendo en Venezuela es que tanto la productividad como la cantidad de bienes y servicios está cayendo de una manera significativa. Entonces, si cae la cantidad de bienes y servicios, entonces es totalmente sensato que el poder de compra también haga lo propio. Entonces, aquí hay que apuntar no solamente a la parte nominal, a cómo varían los precios, a cómo varían los salarios, sino lo que pasa en la economía real. ¿Por qué Venezuela no produce? ¿Por qué Venezuela tiene unos índices de productividad tan bajos? Y para mí, y repito, y esto es una idea que he insistido en los últimos años, tiene que ver con un sistema que ahoga al empresario, un sistema que realmente está basado en la planificación central, en la imposición de precios. Venezuela tiene que transitar hacia algo distinto, hacia mayores libertades económicas, hacia precios de mercado, que realmente sea un mercado bien regulado, con reglas de juego claras. Pero esas ataduras nos han llevado a esto, y un poder de compra que realmente está cayendo de manera abrumante para mucha gente. Nos queda poco menos de un minuto. Le consulto, ¿se puede tener una mejor situación del día a día del individuo, del ciudadano, si uno de estos dos factores no está tan desarrollado? Es decir, por ejemplo, hay una hiperinflación, pero el poder adquisitivo o la caída del poder adquisitivo es menor al 20%. ¿Es posible? El debate de si estamos en hiperinflación o no es interesante desde el punto de vista de los economistas, pero a mí lo que me importa es lo que pasa con el poder de compra del salario. Yo puedo estar en hiperinflación y que la caída del poder de compra sea 20%. Pero podría no estar en hiperinflación como estábamos hace unos meses atrás, y la caída de poder de compra fue ser 60% o 50%. Yo prefiero estar en hiperinflación y no tener una caída de poder de compra tan significativo a un escenario bueno, nosotros lamentablemente tenemos los dos, hiperinflación con una caída de 60%, pero realmente prefiero yo una hiperinflación con una caída de poder de compra menor. O sea, estar en hiperinflación o no es un debate chévere, quizás interesante para los economistas, pero lo que realmente le importa a la gente es cuánto le rinde su salario. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Siempre a la orden. Nos acompañó Henkel García, director de Econométrica, aquí en entrevista al amanecer por Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día. En minutos nada más, primer contacto, y a las 6:30 de la mañana, la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.